Una firma puede negar una palabra, retrasar una firma y convertir una enfermedad en sentencia. Aquí, las pólizas no fallaron por accidente, fallaron cuando alguien más decidió cuánto valía una vida. Lo más inquietante es que algunas muertes no empezaron con un diagnóstico, sino con una cláusula. Número 11. Salim Sandy Corkern contra Blue Cross of Louisiana. Tras la negativa, Corkern hizo algo que la mayoría de los pacientes no puede permitirse. Trató el expediente como una prueba. Salim Sandy Corkern era un abogado de Luisiana con un cáncer de garganta en etapa 4. Su médico le recomendó terapia de protones, un tratamiento dirigido capaz de proteger el tejido sano. Pero Blue Cross and Blue Shield of Louisiana se negó a cubrirlo. La aseguradora sostuvo que no era médicamente necesario y que quedaba fuera de las condiciones de la póliza. La revisión pasó por AIM Specialty Health, que más tarde cambió su nombre a Carelon Medical Benefits Management. Una investigación de ProPublica, publicada el 15 de febrero de 2024, informó que los revisores externos hacían muy pocas comprobaciones relevantes con fuentes independientes antes de confirmar las negativas. La recomendación del médico terminó convertida en lenguaje de póliza. Corkern pagó el tratamiento de su propio bolsillo y después presentó una demanda. Esa es la factura de una negativa cuando el paciente todavía puede permitirse luchar, pagar el tratamiento, afrontar la presión económica del hospital y llevar el caso hasta los tribunales. Y en el siguiente paso, la disputa plantea una pregunta todavía más inquietante: si el seguro estuvo realmente ahí desde el principio. Número 10. Rescisión de HealthNet de Patsy Bates. Patsy Bates estaba sobre la mesa de preparación quirúrgica cuando HealthNet le informó que su póliza ya no existía. Era peluquera en Gardena, California, y llevaba asegurada por HealthNet Life Insurance Company desde el 1 de agosto de 2003. En septiembre, los médicos le diagnosticaron cáncer de mama. Para enero de 2004, mientras todavía recibía tratamiento, HealthNet anuló su cobertura con efecto retroactivo. El resultado fue una deuda médica de al menos $129.809. Sus facturas hospitalarias quedaron sin pagar mientras la aseguradora revisaba sus documentos en una oficina llena de expedientes y formularios. El mecanismo tenía un nombre: suscripción posterior a la reclamación. Cuando el tratamiento empezó a resultar costoso, HealthNet volvió a examinar la solicitud original de Bates en busca de motivos para cancelar la póliza. Más tarde, documentos internos mostraron que algunos empleados podían recibir bonificaciones vinculadas a estas anulaciones. En 2008, un árbitro ordenó pagar alrededor de $9 millones. La suma incluía $750.000 por el daño emocional y $8,4 millones en daños punitivos. La decisión llegó después de años de disputas entre Bates, los ejecutivos de HealthNet y sus oficinas, en un caso que terminó ante un tribunal de arbitraje prácticamente vacío. Número 9. Denegaciones de Prudential de beneficios por fallecimiento basadas en evidencia de asegurabilidad. Tras aquel veredicto judicial, entras en una habitación mucho más silenciosa. Después del funeral, una familia presenta una reclamación de seguro de vida y descubre que la disputa ya estaba esperándola dentro de los documentos. El problema estaba relacionado con el requisito de demostrar la asegurabilidad en los seguros de vida ofrecidos por el empleador de Prudential Insurance Company of America. El caso quedó contemplado en un acuerdo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, anunciado el 19 de abril de 2023. Según el departamento, Prudential había rechazado reclamaciones de beneficios por fallecimiento, alegando que no existían pruebas suficientes de asegurabilidad, incluso después de haber cobrado las primas a los trabajadores. Bajo el acuerdo, si Prudential había cobrado primas durante más de 3 meses, ya no podía rechazar la reclamación del beneficiario por ese motivo. El daño aquí es más frío que una negativa en un hospital. El paciente ya no está, y la familia queda sola, tratando de demostrar que aquella promesa realmente existía. Ahora, la negativa regresa a la clínica, mientras el reloj sigue avanzando. Número 8. Emily Dwyer. Denegación de cobertura de United Healthcare
por anorexia. Emily Dwyer llegó al tratamiento con los vaqueros de su hermana pequeña, que tenía 8 años. Tenía 15 años y padecía una anorexia severa. Su familia le pedía a United Healthcare que cubriera su ingreso en un centro residencial especializado en trastornos alimentarios. ProPublica dio a conocer el caso en una investigación publicada el 15 de diciembre de 2023. United Healthcare rechazó la cobertura y entonces la decisión salió del expediente de revisión médica para llegar a la mesa de la cocina. Cuando la negativa se mantiene, solo quedan dos opciones: refinanciar la casa o renunciar al tratamiento. Los padres de Emily refinanciaron su vivienda y pagaron la atención de su propio bolsillo. ProPublica situó su historia dentro de un patrón más amplio relacionado con United Healthcare y Cigna, en el que las decisiones sobre la cobertura podían quedar en manos de médicos revisores con antecedentes de demandas por mala praxis. Este no fue un caso confirmado de fallecimiento, fue una advertencia sobre el poder. La aseguradora podía decir que no, y la familia tenía que asumir el costo de mantener a su hija con vida. Número 7. Denegación de CAR-T de Priority Health para Forrest Van Patten. Una sola expresión bastó para rechazar la apelación de Forrest Van Patten: terapia génica. Tenía 50 años, vivía en Michigan y en julio de 2019 recibió el diagnóstico de un linfoma agresivo. Sus médicos recomendaron la terapia de células CAR-T, concretamente Kymriah, un tratamiento que modifica las células del sistema inmunitario del paciente para que ataquen el cáncer. Para ellos, podía ser su última oportunidad, pero Priority Health se negó a cubrir el costo. La aseguradora argumentó que la terapia CAR-T era una terapia génica, no un medicamento contra el cáncer. Por eso, según la empresa, el mandato de Michigan que obliga a cubrir los fármacos oncológicos no era aplicable. Mientras la disputa avanzaba entre formularios, llamadas y oficinas de reclamaciones, Van Patten esperaba en una habitación de hospital. Más tarde, ProPublica reveló correos internos en los que varios ejecutivos hablaban de encontrar una vía, cito, defendible para no pagar. Esa es la lógica corporativa que está viendo. No se trata de saber si el tratamiento puede funcionar, se trata de comprobar si una etiqueta puede hacer que la cobertura desaparezca. Van Patten no sobrevivió después de que le negaran el tratamiento. Más tarde, los reguladores de Michigan aclararon que las aseguradoras reguladas por el Estado deben cubrir los tratamientos contra el cáncer cuya eficacia clínica esté demostrada. La etiqueta no se sostuvo, pero para entonces la negativa ya había cumplido su propósito. Número 6. Nellene Fox contra HealthNet. El veredicto llegó cuando Nellene Fox ya había fallecido. En diciembre de 1993, un jurado del condado de Riverside ordenó a HealthNet pagar $89.100.000 a su familia. De esa cantidad, 77 millones correspondían a daños punitivos. Fox tenía 40 años, vivía en Temecula, California, y padecía un cáncer de mama avanzado. En junio de 1992, sus médicos solicitaron quimioterapia de dosis alta seguida de un trasplante autólogo de médula ósea. HealthNet rechazó la cobertura y calificó el tratamiento de experimental. Entonces, su familia reunió $150.000 por su cuenta. Fox recibió el trasplante en agosto de ese año, pero falleció en abril de 1993, antes de que terminara la batalla legal. La familia tuvo que pagar primero por el tratamiento y después pedirle a un jurado que determinara qué significaba realmente aquella negativa. La deliberación tuvo lugar en una sala de tribunal vacía, mientras, lejos de allí, el hospital y los médicos seguían enfrentándose a las consecuencias. El jurado no se limitó a rechazar los argumentos de HealthNet. Consideró que la empresa había actuado de mala fe y puso precio a esa conclusión en decenas de millones de dólares. Número 5. David Goodrich contra Aetna. Estás viendo cómo una decisión de cobertura se convierte en una cuenta regresiva, porque Aetna podía esperar, pero David Goodrich no.
Goodrich, un paciente con cáncer de Yucaipa, California, pasó 2 años y medio luchando contra Aetna US Healthcare of California para obtener una crioablación, un tratamiento que la compañía seguía calificando de experimental. PrimeCare, la oficina de Aetna encargada de revisar la utilización médica, mantuvo en marcha la negativa. La respuesta llegó el 18 de noviembre de 1992. David Goodrich ya había perdido la vida. Una enfermera de revisión de PrimeCare envió la decisión en nombre de Aetna. Teresa Goodrich presentó una demanda y en enero de 1999 un jurado del condado de San Bernardino determinó que hubo malicia, opresión y fraude. La indemnización incluyó $4,5 millones por daños compensatorios y $116 millones por daños punitivos. Ese fue el precio de permitir que los trámites avanzaran más rápido que la atención médica. Número 4. Denegación de Cigna del trasplante de hígado de Nathalie Sarkisian. Nathalie Sarkisian tenía 17 años cuando su vida quedó pendiente de una decisión administrativa. En diciembre de 2007 estaba ingresada en el Hospital Infantil Mattel de la UCLA en California después de recibir tratamiento contra la leucemia y un trasplante de médula ósea. Entonces, su hígado dejó de funcionar. Los médicos de la UCLA recomendaron un trasplante de hígado, pero Cigna Healthcare rechazó la cobertura. Lo calificó de experimental, en fase de investigación y sin pruebas suficientes. Una decisión médica acababa de convertirse en una categoría de cobertura. Sus padres, Hilda y Krikor Sarkisian, salieron a protestar frente a las oficinas de Cigna junto a varias enfermeras. Exigían que la compañía autorizara el trasplante. Mientras tanto, en una sala de operaciones de la UCLA, los cirujanos seguían evaluando una decisión que ya no dependía solo de ellos. En otra oficina, los documentos del seguro esperaban sobre un escritorio. El 20 de diciembre de 2007, Cigna cambió de postura. La autorización llegó apenas unas horas antes de que Nathalie falleciera ese mismo día, cerca de las 6 de la tarde. El reloj del hospital marcaba la hora mientras la habitación quedaba en silencio. Sus padres presentaron una demanda por el fallecimiento injusto de su hija. Cigna negó haber actuado mal. El caso fue desestimado, en gran medida porque ERISA, una ley federal sobre beneficios laborales, desplazaba las reclamaciones basadas en las leyes estatales. Las protestas terminaron. Las puertas del tribunal se cerraron. Y en una sala vacía, el estrado de los testigos permaneció sin nadie. El sistema no se rompió, se sostuvo. Número 3. Traslado de trasplante de Rodney Clay Kaiser y muerte. Rodney Clay llevaba años esperando un riñón cuando Kaiser Permanente le hizo perder su lugar. Para cuando intentaron devolverlo a la lista de la Universidad de California en San Francisco, ya era demasiado tarde. Clay recibía atención de Kaiser en el norte de California y desde el año 2000 esperaba un trasplante a través del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco. Según alegó su familia, estaba cerca de los primeros puestos de la lista cuando Kaiser Foundation Health Plan, conocida como Kaiser Permanente, abrió su propio centro de trasplantes renales. Entonces, la organización trasladó a sus pacientes desde las listas de la Universidad de California hacia el nuevo programa de Kaiser, y ese cambio tenía consecuencias. Una lista de trasplantes no es una fila de clientes que pueda reorganizarse sin afectar la vida de quienes esperan. La familia de Clay sostuvo que Kaiser retrasó su trasplante una y otra vez. Después de varios años de espera, la compañía finalmente comenzó a enviarlo de regreso hacia el centro de la Universidad de California. Mientras el papeleo para completar ese retorno seguía pendiente, Rodney Clay falleció por una insuficiencia renal crónica. Su familia presentó una demanda por fallecimiento injustificado, negligencia, fraude, declaraciones negligentes, angustia emocional, prácticas comerciales desleales y mala fe. La acusación era sencilla. Kaiser dio prioridad a su propio programa y Rodney Clay se quedó sin tiempo. Número 2. Escándalo del programa de trasplantes de riñón de Kaiser San Francisco. Así se ve la negación a escala de todo un sistema. Kaiser abrió su propio centro de trasplantes renales en San Francisco.
Después, en 2004, comunicó a más de 1.500 pacientes con enfermedades renales que ya no pagaría sus trasplantes en otros hospitales. Debían trasladar su atención al programa de Kaiser. En 2005, Kaiser realizó 56 trasplantes de riñón. Un análisis de Los Angeles Times, citado por California Healthline, señaló que en la lista de espera falleció aproximadamente el doble de personas. El programa cerró en mayo de 2006. Más tarde, funcionarios estatales descubrieron que 90 pacientes que habían perdido la vida seguían inscritos en la lista nacional de espera. Kaiser sostuvo que los traslados no habían reducido las posibilidades de los pacientes y que nadie había recibido un trato desfavorable. Pero Rodney Clay murió por una insuficiencia renal crónica antes de que Kaiser terminara los trámites para devolverlo a la atención de la Universidad de California en San Francisco. Los pasillos administrativos quedaron vacíos, las consultas de derivación se detuvieron y las salas de espera para trasplantes dejaron de recibir pacientes. Así es como la administración se convierte en triaje. Número 1. Escándalo sectorial de $7.500 millones por impagos de seguros de vida. Estás viendo los mismos datos sobre fallecimientos utilizados de dos maneras, y solo una de ellas ayudó a las familias. En 2016, el programa 60 Minutos de CBS reveló que 25 grandes aseguradoras de vida de Estados Unidos usaban los registros de defunciones de la Seguridad Social para detener los pagos de anualidades cuando morían sus clientes, pero no consultaban esos mismos registros para localizar a los titulares fallecidos y pagar a sus beneficiarios. Más tarde, varios acuerdos entre estados obligaron a entregar más de $7.500 millones en beneficios de vida atrasados. Detrás de cada pago había una familia esperando una respuesta, un cheque de liquidación o una mesa del comedor que permanecía vacía mientras la reclamación seguía sin resolverse. En algunas oficinas, los expedientes se acumulaban sobre escritorios vacíos, mientras las primas continuaban llegando. En 2023, Prudential llegó a un acuerdo independiente después de que el Departamento de Trabajo afirmara que la compañía supuestamente había rechazado reclamaciones por falta de pruebas de asegurabilidad, incluso después de haber cobrado las primas. Para las familias, las puertas de las aseguradoras podían permanecer cerradas y sus pasillos quedar a oscuras. Pero las compañías sí sabían cuándo un fallecimiento les permitía ahorrar dinero y apartaban la mirada cuando ese mismo fallecimiento significaba que una familia tenía derecho a cobrar.